presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta edición central de Chilevisión Noticias contándoles que el presidente Gabriel Boric destacó hoy la elección de Chile para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un logro que fue celebrado desde la Cancillería en la misma jornada en que el embajador de Chile en España pidió disculpas después de las recientes polémicas, entre ellas su comentada foto en las redes sociales. Hubo una polémica que para mí es muy doloroso tratar, que es la polémica de esta fotografía que subió mi pareja a Instagram. Bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación, y por supuesto vamos a ser muchísimo más cuidadosos con la forma. Las explicaciones este martes del embajador de Chile en España, Javier Velasco, el mismo que hace 2 semanas fue llamado al orden y la prudencia desde el gobierno tras viralizarse esta foto donde en el asiento trasero de un auto se le ve junto a los pies descalzos de su pareja en Madrid. Estamos plenamente conscientes de que esa fotografía o que determinadas actitudes que puedan parecer mala vida respecto del rol que cumplo como embajador hayan podido afectar la labor que estamos haciendo. Bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el embajador Velasco pidió disculpas además por sus polémicas declaraciones a fines de septiembre en España, cuando afirmó que el estallido social en Chile se generó luego de 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad. Dichos que provocaron molestia, especialmente la exconcertación. Quizá no me expresé con justicia y no era bajo ningún respecto hacer un ataque personal u ofender a quienes formaron parte de los gobiernos durante ese periodo. No era mi interés ofender y les pido las más sinceras disculpas al respecto. Relaciones internacionales que marcaron la agenda este martes también en La Moneda, donde el presidente Gabriel Boric recibió al primer ministro de Corea del Sur. Cita oficial de la cuarta economía más poderosa de Asia y que coincidió además con buenas noticias para la diplomacia chilena. A esa misma hora en Naciones Unidas, con 144 votos, nuestro país fue elegido para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2023-2025. Por eso las reacciones fueron inmediatas en La Moneda. Como país hemos obtenido la primera mayoría de la región en la votación para la integración del Consejo de Derechos Humanos. Todos estamos muy orgullosos. Quiero felicitar a la Cancillería chilena, a todos quienes han hecho posible esto que nos pone en un alto nivel a nivel internacional. Que este gobierno lo que ha hecho es traer a Chile de nuevo a los organismos multilaterales. Me siento orgullosa de liderar una Cancillería con embajadores y embajadoras y con funcionarios y funcionarias que se la han jugado por prestigiar el nombre de Chile en los órganos multilaterales. De la agenda internacional, el presidente Gabriel Boric pasará este miércoles a una nueva gira por el norte del país. La región de Antofagasta será su destino. Y hace pocos minutos el Senado aprobó el TPP-11 con 27 votos a favor. Guillermo San Martín tiene todos los detalles de lo ocurrido en el Congreso. Guillermo, buenas noches. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, y eso no sin controversias, considerando las diferencias que ya eran conocidas entre el Ejecutivo y los representantes del oficialismo acá en el Senado, quienes insistían en la necesidad de establecer otras materias para poder ir acotando las diferencias, las divergencias que habían surgido, especialmente en materia de litigios que pudiese tener nuestro país, considerando, por ejemplo, lo que se señalaba en torno al capítulo 9 de este tratado internacional, en el que el Estado podía quedar en desventaja ante las determinaciones que pudiesen tomar ciertos inversionistas. Incluso hubo unas reservas que se presentaron durante la presente jornada en la discusión que se dio en la sala del Senado. Sin embargo, esas fueron rechazadas y por ende lo que ha ocurrido durante la presente jornada es que ya ha sido despachado del Congreso Nacional este tratado del Transpacífico progresista y que también significa para el Estado la posibilidad de avanzar en iniciativas de tratados internacionales. Revisemos declaraciones tanto del oficialismo como de la oposición en torno a este resultado en la sala del Senado. Nosotros sabíamos que los votos en el Senado estaban para aprobar el TPP-11, sabíamos que toda la derecha estaba a favor y un sector de la exconcertación también. Yo voté en contra, toda la bancada Pro Dignidad votó en contra y varios senadores y senadoras también desde la democracia cristiana hasta Pro Dignidad votaron en contra, pero no fueron suficientes para poder frenar el TPP-11 acá en el Senado. Que se nos abre un mercado en este tratado TPP-11, que es un tratado que incluso países como
como China, como Corea del Sur, como Uruguay, como Gran Bretaña están interesados. Así que por lo tanto, este tratado le hace bien, es una buena medicina para la economía de Chile. ¿Qué es lo que debe ocurrir ahora? Entonces se da cuenta al Ejecutivo de lo que ha sido el despacho desde el Congreso Nacional de este tratado internacional, ratificándolo ya acordado previamente, pero ahora es el Ejecutivo el que debe determinar el plazo bajo el cual va a depositar y va a adjuntar su firma a lo que significa los alcances de este tratado internacional. Desde el Ejecutivo, la propia ministra de Relaciones Exteriores ha señalado que ellos van a esperar los resultados de las denominadas side letters, estas cartas laterales, antes de adoptar una decisión, por cuanto quedan materias pendientes, pero de todas maneras ya han anticipado que en otros casos el Estado se ha tomado hasta 2 años para poder ratificar este tipo de acuerdos. Revisemos declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores. En este momento lo que debemos respetar es la voluntad del Congreso, que acaba de aprobar el CPTPP, y obviamente nosotros por la vía de las distintas iniciativas que yo señalé en mi intervención, no solo los side letters, sino establecer una instancia de trabajo también para ir viendo la implementación del CPTPP y hacernos cargo de algunas de las problemáticas que las organizaciones de la sociedad civil y también distintos sectores han señalado. Otro de los aspectos que concentró la atención durante la presente jornada acá en el Congreso Nacional era la prórroga de un nuevo estado de excepción para la macrozona sur, con novedades que surgieron desde el Ejecutivo, por cuanto ya se ha señalado que lo que se pretende es que esta sea la última prórroga de un estado de emergencia, y lo que se busca es generar un nuevo estado de protección bajo el cual se pretendería no tan solo establecer medidas de seguridad, sino que también de alguna forma garantizar los que son los derechos constitucionales más allá de lo que se está aplicando hasta ahora, y eso ha generado diversas reacciones acá en el Congreso Nacional, por cuanto también requiere del respaldo de los parlamentarios para que avance una iniciativa de esas características. Revisamos también a este respecto declaraciones de la ministra del Interior. Lo que les vamos a proponer es una nueva modalidad que nos permita la presencia militar con las mismas capacidades que hoy día tenemos en virtud de la ley que regula los estados de emergencia, pero con 2 diferencias: sin restricciones tan fuertes a las garantías constitucionales y con un sistema de evaluación por parte del Congreso más adecuado a intervenciones más prolongadas. Que se logre o no tener los votos para que este estado de protección y resguardo esté vigente dentro de 15 días va a depender obviamente de la resolución y los avances del Ejecutivo, pero sin embargo ya se han allanado varios parlamentarios a analizar lo que es esta propuesta del Ejecutivo. Macarena. Muchas gracias, Guillermo, que tengas buenas noches. Y vamos a revisar ahora una noticia muy confusa que se generó durante esta madrugada. Un concejal de la comuna de Pudahuel llegó a Carabineros a denunciar un supuesto caso de robo de su vehículo mediante encerrona, pero lo más grave es que él aseguraba que su hijo iba al interior del automóvil y había sido secuestrado. Después de las primeras indagatorias se corroboró que el secuestro era falso y la supuesta víctima, este concejal, ahora arriesga perder su cargo. Todo partió aquí, en el Hospital del Carmen. Un padre solicitó la ayuda por el supuesto robo de su vehículo, pero la historia tendría un giro. Supuestamente, en el interior del auto robado se encontraba un menor de tan solo 11 años, datos entregados por su padre. Se logra la ubicación del menor, se encuentra con su madre en buen estado de salud en la comuna de Pudahuel. El menor nunca fue secuestrado. Y hace 3 meses que no ve a su padre, por lo tanto, netamente esto fue un invento por parte del padre. Se trata de Esteban Sepúlveda, concejal por la comuna de Pudahuel y ex militante del Partido Comunista. Mientras se interponía la denuncia, el niño se encontraba durmiendo en la casa de su madre, lo que, claro, daría un vuelco en el caso. Quedé en shock y muy sorprendida porque él no ve al niño hace 3 meses, desde que Carabinero lo sacó del hogar por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte. 3 sujetos armados le roban su vehículo con su hijo menor de edad y se llevan a su hijo. Eso es el procedimiento policial que él denuncia en el Hospital del Carmen. Lo que se está investigando en estos momentos es que todo fue invento o efectivamente fue un robo de vehículo. Pero claro, y esto no pasó desapercibido ante los ojos del municipio, en donde condenaron la mentira. Y no solo eso, tomarán acciones ante el Tribunal Electoral para destituir al concejal. No es la primera vez que se ve involucrado en acciones que están muy lejos de la conducta que debe tener un
cargo de representación popular. Se refleja que tiene problemas psiquiátricos y es lo que yo más quiero, que lo ayuden para que mi hijo esté bien también y pueda ver a su papá. En julio de este año, el concejal fue expulsado del Partido Comunista por hostigamiento a funcionarios de un colegio de Maipú. Fuimos en busca de su versión para saber cuál fue el motivo del falso secuestro, pero no quiso dar declaraciones. La seguridad de las personas no se juega, menos con la seguridad y la integridad de un niño, de un menor de edad. Me ha hecho daño moral, psicológico a la distancia, aunque yo no lo pueda ver, pero sí, toda la gente que lo sigue le cree y también hace un juicio sobre mí no conociéndome. Los antecedentes ya fueron remitidos a las autoridades. Aún se investiga si el robo del vehículo fue real, como también se está a la espera de la respuesta del Tribunal Electoral, quien determinará si será o no destituido de su cargo. Hacemos una pausa en las noticias y luego continúa en estado grave el carabinero que fue atacado con un fierro en medio de una carrera clandestina. Aún se busca al autor del ataque. Ya regresamos. Noticias. Hoy se concretó una nueva reunión entre partidos políticos en busca de acercar posiciones para un acuerdo constitucional. Ya con las bases medianamente conversadas, ahora queda definir cómo se van a hacer respetar aquellos acuerdos. Y un punto importante también es el mecanismo para este nuevo proceso. No, ya humo ni blanco, ni negro, ni ninguna cuestión todavía. Va a salir como grisáceo así. Vamos a ver. Así bromeaban sobre lo que pasaría esta jornada. Las fuerzas políticas hicieron su llegada a una nueva reunión bilateral a días de un nuevo encuentro ampliado en el Congreso este jueves. Y que se da después de la última cita del viernes pasado, donde, y según asistentes a la reunión, se dejaron medianamente resueltas las bases o bordes de este proceso. Pero ahora viene un nuevo paso. Definir cómo vamos a garantizar un mecanismo que permita también dar ciertos resguardos para el cumplimiento, para el respeto, para la exigibilidad que requieren estas bases constitucionales. Parte de las conversaciones de este martes y donde empezaron a sonar nombres para aquello. Desde el Senado, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, expertos, son opciones abiertas y me parece que es importante que esa conversación se dé. El principio que debe regir es lo que se ha discutido al menos los últimos 2 años y que se implementó, que fue justamente la Corte Suprema. Ahora, esto no está cerrado, es un debate abierto. Pero no es lo único en lo que se busca avanzar, ya que el mecanismo es otro punto que se intenta zanjar. Desde el oficialismo han planteado que sea un órgano 100% electo. El Partido de la Gente propone un plebiscito de entrada para la definición del mecanismo. En tanto, desde la oposición aún no han llegado con una propuesta clara sobre este tema. Varios como principios que podemos conversar, pero sí sabemos que teniendo la certeza de las bases, que podamos tener un mecanismo que resguarde y garantice que esas bases van a ser cumplidas por el órgano electo que sea, por supuesto que el mecanismo hacia un órgano electo va a ser mucho más fácil de ponernos de acuerdo. Desde el oficialismo señalan que se les planteó la necesidad de asegurar los bordes para abrirse a revisar el mecanismo del proceso. Lo que nos ha dicho la derecha es que si estamos dispuestos a que se garanticen esos bordes, ellos están abiertos a que sea un órgano, puede ser cualquiera, electo 100%, etcétera. Dentro del mecanismo existe otro punto, el rol de los expertos. Hay sectores que quieren que sean acompañantes del proceso y otros que tengan un rol más vinculante. Puntos importantes a la hora de sellar el acuerdo, el que algunos han planteado que debería quedar listo en octubre. Creo que se va a arribar a un acuerdo completo en principios, en bases constitucionales y también en el mecanismo, pero creo que va a ser antes que finalice el mes de octubre. No hemos puesto plazo, eso es más bien algo que se ha dicho públicamente. Los días corren. ¿Será este mes el definitivo para cerrar el acuerdo para el nuevo proceso constitucional? Por lo pronto, las fuerzas políticas vuelven a reunirse este jueves. Y el padre del futbolista Arturo Vidal fue encontrado muerto durante esta mañana en dependencias del Club Hípico. El hombre de 62 años habría fallecido por un paro cardiorrespiratorio y estaba en ese lugar porque cuidaba y visitaba diariamente los caballos que pertenecen al futbolista. Arturo Vidal emitió un escueto mensaje en sus redes para despedir a su padre. Me sentí mal el día del padre, solo,
Una desubicación que cometí. Corría el año 2008 y Erasmo Vidal hacía noticia por tratar de atentar contra su vida. Su mensaje siempre dirigido a su hijo Arturo, con quien nunca ha tenido una relación estrecha. Este martes, el padre de uno de los históricos de La Roja fue encontrado sin vida en el Club Hípico. A la concurrencia de Carabineros nos encontramos lamentablemente con una persona fallecida y que en el lugar tanto personal médico de Club Hípico como personal de SAMU habían hecho inagotables acciones para reanimar a esta persona, no teniendo favorables resultados. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando personal de seguridad del Club Hípico encontró a Erasmo Vidal en muy malas condiciones. Fue así como posteriormente y a través de un comunicado, el propio recinto confirmó la partida del padre de Arturo Vidal a sus 62 años. Llegaba todos los días de la mañana, como te decía, junto a su hijo, con Sandrino y Jean Paul, a ver sus caballos. Y la verdad, una pena. Estamos bastante impactados todos aquí en el corral porque lo queríamos bastante al viejo. Venía saliendo recién del hospital, unos días atrás estuvo en el hospital, estuvo por 6 días y de ahí se fue a recuperación y ahí está en recuperación. No, veía los caballos del Arturo, veía los caballos. Incluso anduvo conmigo cuando yo cuidaba el campeón harto tiempo, pero bueno, tengo harta pena por él. Sus cercanos y familiares habrían estado al tanto de un cuadro respiratorio que hace días lo aquejaba. Esta persona pasaba o mantenía una serie de patologías preexistentes que estarían relacionadas directamente con su fallecimiento, no obstante, su causa de muerte está pendiente de autopsia en el Servicio Médico Legal. Para nadie es sorpresa que la relación entre Arturo Vidal y su padre no era la mejor. Un abandono infantil y problemas con el alcohol fueron algunos detonantes para este lejano vínculo. Con el tiempo, fueron trabajando en ello. Por lo mismo, en la actualidad, además de que Erasmo Vidal visitaba a los caballos de su hijo, también habrían estado conversando más. Sí, yo creo que ya mi sobrino ya sabe, Arturo, no podía comunicarme con él porque debe estar el momento choqueado, debe estar muy mal. Entonces, son momentos muy difíciles. Estamos de cumpleaños el día domingo y nos acordamos mucho de él. Su cumpleaños con mi hermana. El Club Flamengo, donde juega el futbolista chileno, entregó palabras de apoyo y condolencias por la muerte de Erasmo Vidal, mientras que el propio futbolista se despidió escuetamente a través de las redes sociales de su pareja. Y en estado de extrema gravedad se mantiene el sargento segundo Carlos Retamal, quien fue golpeado mientras fiscalizaba carreras clandestinas en San Antonio. Hoy conocimos su historia de servicio, su vida entre las dos instituciones que más ama. Hoy en día estamos preocupados de la vida del sargento y la verdad que la condición neurológica es catastrófica. Que el paciente está en una situación de extrema gravedad. Como institución estamos muy dolidos, estamos acongojados, pero estamos de pie. No nos van a derrotar fácilmente. La familia está muy consternada, es un momento doloroso, no merece irse. Amaba el servicio público, amaba ser carabinero, amaba ser bombero. Carlos Rodrigo Retamal Jaque respondía a los llamados de emergencia. Cuando me nombras a Carlos se me viene a la mente al tiro el entusiasmo que él tenía, la vocación de servicio que demostraba porque aparte de ser funcionario carabinero era parte de nuestra institución. Desde los 16 años integraba como voluntario las filas de este cuerpo de bomberos, larga vocación que lo llevaron a vestir el uniforme verde de carabineros tiempo después. Vivía en Melipilla y trabajaba en San Antonio. A diario se movía entre ambas sirenas institucionales. Triste. No tenemos palabras como saber lo que sentimos. Su familia quedaba consternada ante el peor de los avisos, el que siempre temían llegaría. Carlos estaba grave ante el brutal ataque que recibió en medio de un procedimiento que fiscalizaba por carreras clandestinas. Sus colegas de la segunda compañía de bomberos de Melipilla tampoco esperaban esto. Justo este miércoles celebrarían los 25 años de servicio de Retamal como voluntario.
actualmente era muy activo, a pesar de que él realizaba funciones en la quinta región como carabinero. Su tiempo libre lo dedicaba al cuerpo de bomberos e incluso era conductor de esta compañía y salía a las emergencias continuamente. Cada vez que salía un llamado con él, siempre apoyando, como conductor siempre nos decía: yo los llevo, yo los traigo, y básicamente era un excelente compañero. Más que un compañero, lo definen como un integrante más de la familia bomberil, pero hoy, producto del brutal golpe, el panorama es desalentador. Mediante una querella por homicidio frustrado ingresada por la familia del sargento segundo al juzgado de garantía de San Antonio, se busca a todo aquel que resulte responsable. Además, en el escrito se evidencia que el sargento segundo realizaba un trabajo de fiscalización a vehículos que participaban de una carrera clandestina. Su misión era anotar las patentes, cuando repentinamente, una vez percatados los infractores, recibió el golpe de un objeto contundente arrojado por sujetos hoy fugados. Su diagnóstico fue actualizado. Está con riesgo vital, está bajo sedación para que no tenga dolor. La condición actual es más severa que las horas previas. El paciente está en una situación de extrema gravedad, con riesgo vital y con lesiones producto de este trauma encefalocraniano, que son muy graves. De las carreras clandestinas, solo 4 sujetos fueron detenidos, quedando con firma mensual. Aún falta por esclarecer el paradero de los responsables del ataque al funcionario de Carabineros. Desde su familia, ante la consternación, ya solo quedan palabras de aliento a solo horas de incluso cumplir un año más de vida, también este miércoles. El agradecimiento por los cientos y cientos de llamados que hemos recibido, fuerza para este cabro bueno, este niño bueno. La verdad es que tiene mucho mérito, no merece irse. Esta es una más de las agresiones que ha recibido Carabineros en los últimos años, según cifras que maneja la propia institución. Revisemos, en el año 2021 se registraron 1.339 hechos de maltrato de obra a Carabineros y en lo que va de este año ya son 942 hechos que tienen relación con amenazas y agresiones a Carabineros en ejercicio de sus funciones. Y tal como ocurrió en Puerto Montt también, 13 sujetos ahí atacaron violentamente a 7 carabineros mientras realizaban un procedimiento policial. Agresiones que hacen retomar el debate por los proyectos de ley que buscan endurecer las penas por maltrato de obra a funcionarios policiales. Este miércoles se reinicia esa discusión. Violencia total y sin pudor alguno fue en Puerto Montt. 13 sujetos atacaron a carabineros durante un procedimiento policial. Vean los atrevidos, vean los atrevidos. Algunos de ellos habían opuesto resistencia para que de esa forma no se materializara la detención de un sujeto que se encontraba investigado e imputado por un delito de robo con intimidación. No podemos tolerar una agresión de este tipo, por lo cual presentamos una querella en contra de quienes resulten responsables. Son 2 los ataques que han sufrido carabineros en menos de una semana. El primero en San Antonio, lugar donde fue brutalmente golpeado el sargento Carlos Retamal, y el segundo, el que terminó con 7 carabineros heridos. El delito se llama maltrato de obra a carabineros, establecido en los artículos 416 y 417 del Código de Justicia Militar. Un coronel en retiro marca las diferencias de cómo eran tratados los policías hace apenas 7 años, cuando salió en retiro de la institución. En esa época habían, si bien es cierto, teníamos a lo mejor tal vez menos elementos protectores, pero había más respeto por parte de la ciudadanía. Para él y otros expertos, la agresión a policías es grave y debería ser condenada transversalmente. Cuando una persona agrede a un policía, está atentando contra el Estado de Derecho, contra lo que todos nos pusimos de acuerdo que había que proteger. Entonces, y eso hoy día no se toma en consideración ni por la Fiscalía ni por los tribunales. O sea, claramente, ahí hay un problema serio. Por lo tanto, cuando las personas están desafiando a carabineros, están golpeando a carabineros, de un otro modo es un acto también que hacen contra el Estado, contra el orden público, y por lo tanto nos afecta a todos. Entonces hay que darle una mirada que es mucho más amplia que solamente aumentar las penas si es que ataco o no ataco a un carabinero.
es que en el Congreso duermen par de iniciativas que buscan precisamente eso, endurecer las penas a quienes agredan o incluso asesinen a funcionarios policiales. Uno de esos proyectos, además, agrega sanciones desde una cautelar específica. De prisión preventiva en los casos de ataques a carabineros, también a funcionarios de la PDI y de Gendarmería. Nosotros esperamos ya que se termine con las buenas palabras, se termine con la teoría y podamos avanzar. Para otros diputados de la misma Comisión de Seguridad, la situación de violencia hacia funcionarios policiales pasa más bien por otras medidas. Venimos hace años subiendo las penas en general para quienes atenten contra los funcionarios de la PDI o de Carabineros y no ha dado resultado. Por lo tanto, creo que son otras las herramientas en las que hay que moverse, que tienen que ver con mejorar condiciones laborales de Carabineros, que tienen que ver con dotarlos de un mejor equipamiento y, por cierto, especializarlos. Armamento largo de corto, múltiples proyectiles balísticos de carro, de capa de lesionado al momento de dirección al hospital. En 19 días se cumplirán 2 años de aquel momento. Ruta 5 Sur, sector Cantera de Metrenco en Temuco. Sujetos armados arremetieron contra el carro policial donde iba el cabo Naín, quien falleció por el violento ataque. A su nombre, un proyecto de ley que también dormía en el Congreso. Hasta mañana. La ley Naín ya llegó a la sala. El periodo pasado se perdió por 3 votos. Boric, Jackson, Vallejo. Por 3 votos se perdió. Después se volvió a tramitación una ley Naín 2.0 modificada y está en tabla en el 4º lugar para mañana en la Comisión de Seguridad. Trámites legislativos que buscarán por ahora endurecer las penas para hechos como el que murió el cabo Naín, donde resultó herido de gravedad el sargento Retamal, o las agresiones a 7 carabineros en Puerto Montt y otros tantos. Cada vez son menos las personas que están solicitando créditos, ya sea de consumo o hipotecarios. Esto según una encuesta publicada por el Banco Central. Las razones serían las mayores exigencias por parte de los bancos y el alza en las tasas de interés. Verónica hace un año tuvo algunos apuros económicos y se vio la obligación de pedir un crédito de consumo. Sabía que no me iba a convenir, claro, porque uno sale pagando mucho más y lo entiende, pero cuando uno necesita, claro, lo hace. Y en ese momento no tuvo otra opción, así como ella son varias las personas que por apuro se ven en la obligación de pedir un crédito de consumo, un avance en cuotas o un crédito comercial, una deuda muy poco conveniente en estas fechas. Estos últimos meses ha sido más difícil pagarlo que el año pasado, inclusive las tasas están muy altas, entonces tampoco conviene. Toda la razón. Es más, el Banco Central, quien es el encargado de subir las tasas de interés a los bancos, lo hace con un solo propósito, que el endeudamiento disminuya para bajar la inflación. Está haciendo efecto esta medida con este incremento de la percepción de riesgo sobre el pago de los créditos. Los bancos han aumentado las tasas, siendo los créditos de consumo lo más afectados. Así es, porque entre más se suben las tasas de interés, los créditos que se vuelven más costosos son los más cortos. Pedí uno y lo terminé a pagar hace muy poco y la verdad que casi pagué el doble, yo siento. Entonces, por eso ya no más. Iba a solicitar uno y la verdad terminaba pagando el doble. Tengo crédito hipotecario, tengo crédito de consumo. Pago como 600 y tantos mil pesos por esas dos cosas. De hecho, el mismo Banco Central publicó una encuesta sobre créditos bancarios del tercer trimestre, indicando que los bancos perciben una disminución en la demanda que cada vez se incrementa más, tanto en el caso de los créditos de consumo y también para los de vivienda. El principal determinante en esta contracción tiene que ver con la demanda por parte de los clientes, situación que es coherente con el aumento en el costo del crédito frente a los aumentos en la tasa de política monetaria con el objetivo de controlar la inflación y, por cierto, con la mayor fragilidad que observamos en el mercado laboral. Son varios los factores que inciden a la hora de tomar cualquier crédito. De hecho, durante este tercer trimestre, los estándares de otorgamiento de créditos siguen siendo más exigentes y, por lo mismo, menos personas pueden acceder. Si alguien lo requiriera, mi consejo es que busque la mejor alternativa. Primero que hay que hacer es evaluar a qué tasa tomó la deuda y cuáles son las cuotas que están comprometidas con su ingreso. Básicamente cotizar donde más pueda, porque las tasas están altas, pero varían. Lo que está claro es que las personas se han ido alejando de los créditos de consumo y con mayor razón de los créditos hipotecarios. Estoy pensando en que se normalice la situación económica y ahí poder arriesgarme en algo, porque está todo como tan incierto que da miedo
meterse en alguna cosa que después es imposible pagar. Ningún crédito es conveniente en estos momentos, o sea, ni de consumo, ni hipotecario, nada, porque están los intereses muy altos. Aunque no lo crea, las tasas para créditos hipotecarios son las más bajas porque son a largo plazo. El gran problema acá es la UEF, que mes a mes ha tenido importantes alzas. Los números no mienten y han dejado en evidencia que las y los chilenos se están endeudando mucho menos que hace meses atrás. Una masiva fuga de históricos militantes se ha registrado en la Democracia Cristiana luego del triunfo del rechazo en el plebiscito de salida. La más reciente, la renuncia del gobernador Claudio Orrego a la Falange, un partido que por estos días está viviendo una de sus crisis más profundas. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Son momentos imborrables. La patria joven que acuñó Eduardo Frei Montalva en 1964 y el potente mensaje de Patricio Aylwin en 1990 con la titánica tarea de reconciliar un país fracturado tras 17 años de dictadura. Yo creo que el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue un gobierno extraordinario, ya un gobierno realizador, transformador. La década de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei Ruiz Tagle, fue el partido que hizo las grandes transformaciones para que Chile fuera el país que avanzó como ninguna América Latina. Líderes indiscutidos de la histórica Democracia Cristiana, la misma DC que a 65 años de su fundación vive una de sus crisis más profundas, con una masiva fuga de militantes. Genaro Arriagada, Patricio Walker, José Pablo Arellano, René Cortázar, Claudio Orrego, José Gregorio. Yo perdí la cuenta, yo no tengo recuerdo en la historia del partido y en lo que me ha tocado vivir una situación como esta. La del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, es la más reciente de las renuncias a un partido que ha tenido 8 presidentes en 7 años y que ha dejado un espacio en el centro político que no pocos excamaradas han decidido ocupar ahora desde un naciente Amarillos por Chile. Muchos de los que estamos en Amarillo somos humanistas cristianos. Lo interesante de Amarillo es que es un espacio político fraterno donde converge el liberalismo, la socialdemocracia y el humanismo cristiano. Otros por su parte se han declarado en reflexión, como los senadores Walker y Rincón, mientras que el único ex constituyente de C, Fuad Chaín, también evalúa dar un paso al costado. Esta directiva dejó de representar al centro político, dejó de representar a los sectores moderados. Hay una directiva que le habla a sí misma y no le habla al país. Yo llevo más de 30 años de militancia. Obviamente que esta es una decisión muy difícil de tomar, pero claro, uno empieza a evaluarla. Es difícil poder seguir arriba de un barco que se está hundiendo como el Titanic. Dardos que apuntan a la actual dirigencia que asumió tras la renuncia de Felipe Del Pin, luego de que el partido se dividiera entre quienes iban por el rechazo y la postura institucional del partido por el apruebo. En un momento complejo estamos definiendo quedarnos. Creemos que el Partido Demócrata Cristiano se encuentra más vigente que nunca, su pensamiento humanista cristiano, donde la labor política tiene que estar centrada en la persona y eso es lo que nos debe convocar. ¿Hay salida a la crisis? Algunos somos monos porfiados y estamos adentro porque creemos, bueno, en fin, esperamos, contra toda esperanza, que esta directiva puede reaccionar. Si esto es muy triste, lo que está ocurriendo a mí me da vergüenza. Creo que queda una última oportunidad, si es posible, ponerse de acuerdo o no sobre qué es lo que queremos, qué somos, qué pensamos del mundo actual y en una estructura más moderna, acorde con los nuevos tiempos. Última oportunidad, dicen algunos, para lo que fuera la Falange, la DC de la revolución en libertad, de la lucha contra la dictadura y la transición a la democracia, la casa de 3 expresidentes de la República y que hoy tiene la difícil misión de sobrevivir a la mayor crisis de su historia. Desde mañana y hasta la madrugada del jueves está programado el corte masivo de agua en 8 comunas de la capital. Esto por trabajos relacionados con la construcción de la línea 7 del metro. Pese a la información que se ha entregado, todavía hay algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a estar abierto? ¿Qué no? ¿Funcionan los colegios? ¿Qué pasa con las oficinas? ¿Qué medidas tienen que tomar los empleadores para funcionar? Todas las respuestas en esta nota. Según lo anunciado este miércoles, casi 300.000 hogares tendrán un corte programado en el suministro de agua potable. Pero ¿qué pasará con las empresas, restaurantes, oficinas y otros lugares de trabajo que estén dentro de las 8 comunas que se verán afectadas? Una de las obligaciones que establece la legislación vigente es que los empleadores deben contar con agua disponible en los lugares de trabajo, para el consumo, pero también para la higiene de esos trabajadores y trabajadoras. Santiago, Estación Central, Lo Prado,
Cerrado, Pudahuel, Maipú, Cerrillos, Quinta Normal y Cerro Navia son las comunas que por 15 horas no contarán con agua potable. Dado que este es un corte programado, la legislación establece que deben contarse con a lo menos 100 litros de agua por cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto no se le podrá descontar remuneraciones y en segundo lugar tampoco se le puede hacer compensar con otras horas de trabajo un día posterior. Eso en caso de que no se pueda trabajar por falta de agua. Preste atención a este perímetro. Las empresas y trabajos que se encuentren bajo esta demarcación deberán tomar medidas. Algunas ya determinaron simplemente no abrir o terminar antes la jornada laboral. Imposible funcionar así y el agua es un recurso esencial, entonces nosotros decidimos mejor no trabajar ese día y por un tema de seguridad, por un tema de disposición sanitaria y para 2 horas de trabajo al final no es factible. Hasta el minuto se ha estimado que vamos a trabajar hasta las 3 de la tarde, entonces nos acortaron el horario nomás para retirarnos. ¿Cuál es el horario normal de ustedes? Hasta las 5:30 de la tarde. Sin embargo, locales como el que tiene Fernando abrirán igual. En su caso, entre las pocas ventas y el alto costo del arriendo, prefiere cumplir con la norma, pero no perder un día laboral. Se sabía que había que tener agua, pero bueno, hay que juntar el agua que se necesita, ¿no? Pero como le digo, igual tenemos que seguir funcionando. Contamos con dispensador de agua, entonces vamos a abrir igual la tienda como todos los días. Pero ojo, en caso de que las empresas no cumplan con esta condición de seguridad y sanidad, la Dirección del Trabajo puede multarlos con hasta 60 UTMs. Los trabajadores podrán dejar denuncias en la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo, a efecto de que se realice una fiscalización para que puedan verificar que esta situación anómala no se está cumpliendo con la normativa legal vigente. Ahora, respecto a los centros de salud, estos tendrán abastecimiento asegurado. Hay que fiscalizar los los clientes críticos que se conocen, clientes críticos y clientes sensibles, es decir, donde Aguas Andinas va a poner una especial atención para que tengan continuidad de servicios. Tendremos dispuestos 96 estanques de agua en diversas calles de las comunas afectadas por esta suspensión de servicio y también 35 camiones aljibe, de manera que las familias puedan acudir a estos estanques a proveerse de agua potable. Un corte de agua que durará hasta las 6 de la mañana de este jueves, con el fin de trasladar una matriz de agua por la construcción de la nueva línea 7 del metro. Para aclarar dudas respecto a dónde se van a ubicar estos 96 puntos de abastecimiento de agua, en qué horario va a ser, cuáles son las comunas afectadas, para todo eso pueden escanear el código QR que está apareciendo ahí en pantalla y eso los va a llevar directamente a chbnoticias.cl con toda esta información del masivo corte de agua en la región metropolitana. Bueno, justamente ayer estábamos haciendo una advertencia sobre distintos casos de los cuales habíamos sido testigos de niños jugando en balcones de edificios en departamentos en altura. Bueno, un niño de 1 año y 9 meses falleció tras caer desde una ventana de un 5º piso. Esto ocurrió en Chiguayante. El menor habría estado bajo el cuidado de unos tíos cuando ocurrió esta tragedia. Esto pone nuevamente en el tapete la importancia de mallas de seguridad en los balcones y otras medidas que impidan que los niños jueguen ahí. Domingo 16:30 de la tarde y un trágico hecho irrumpió en esta comunidad de Chiguayante. Un pequeño de tan solo 1 año y 9 meses murió tras caer desde un 5º piso. Fue muy grande, fue muy impactante lo que vimos. Yo cuando miré para abajo, porque yo estoy acá en el cuarto, vi al niñito ahí con la abuelita. Según los antecedentes de este caso, el niño habría caído desde una ventana de la vivienda que habitaba, fue llevado de urgencia al SAPUL en horas y luego trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde falleció la tarde de este lunes. Nosotros llorábamos porque él es mi primito y que igual nos dio pena. Pues. Trágico hecho que ya pasó a manos de la justicia para esclarecer las causas del accidente. Lo único claro hasta el momento es que la ventana por donde cayó el niño no contaba con malla de seguridad, a diferencia de otros departamentos. Estaban cocinando, parece, por allá, por ese lado, y la guagua se empezó a gatear y se escaló. Un tema que reflota la importancia de las mallas de seguridad en balcones y, sobre todo, ventanas en altura. Y no se da cuenta la niñera. ¿Estás grabando? Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Niño!
Estos registros lo demuestran. El primero, un niño en una guardería informal en un edificio de Estación Central, donde solo esta medida de protección contuvo su caída. ¡Ay, mira, mira, ¡Mamá! Mira! ¡Ay, Dios santo! Y este otro registro, donde un niño de 9 años jugaba sin reparos en las alturas de un edificio de quinta normal, esta vez sin malla de seguridad. Afortunadamente, ninguno de estos terminó en tragedia. El factor en común en los 3 casos es que habían adultos presentes. La diferencia es que en uno de ellos sí había malla de seguridad. Si bien la decisión de poner o no una malla en cada departamento es voluntaria, surgen otras dudas. ¿Es posible hacer, a través de la comunidad, obligatorio el uso de estas en ventanas y balcones, al menos si hay niños en su interior? No es obligatorio para las comunidades obligar a que todos los residentes pongan estas mallas de seguridad. Es un tema individual y personal que deben decidir cada una de las familias. Evidentemente, si usted tiene niños chicos, debe cumplir con esta medida de seguridad de protección a su familia. Dice Brenda, la ley de copropiedad no exige instalar este tipo de mallas, sino que pasa por una elección de cada familia. Pero ¿qué hacer si un vecino se percata de un riesgo inminente en que esté involucrado un niño? Solo denunciar, hay que denunciar, porque en realidad debe aplicar ahí la ley de protección a la infancia, no la ley de copropiedad. De presentarse un caso similar, se puede hablar con los dueños del inmueble o denunciar por cuenta propia si hay peligro inminente. Pero la ley no obliga a los propietarios o arrendatarios a poner mallas de seguridad. La idea es que siempre prime la responsabilidad en cada situación. Y aunque en este caso en particular aún se investiga lo sucedido en Chiguayante, una malla de seguridad habría evitado probablemente este trágico accidente. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ingresó un recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa encargada del acceso sur a Santiago. El edil asegura que existe discriminación al no tener sistema de free flow a la hora de pagar el peaje, algo que sí hay en otras comunas. Estas son las extensas filas que se generan en el acceso sur de Santiago a la altura de Puente Alto todos los días. Por eso el alcalde de dicha comuna ingresó un recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas y la empresa Ruta del Maipo, por no disponer de un sistema más moderno para los cobros en la autopista. No puede ser que en la misma región metropolitana, dentro de la zona urbana, existan autopistas, ya todas, que funcionan con free flow, el sistema denominado para permitir el libre flujo de los vehículos. Sin embargo, en Puente Alto, a pesar de que la gente está al día en el pago del TAC, se los detiene obligatoriamente con una barrera y eso obviamente genera un perjuicio en seguridad, en tiempo. Codina aseguró que lleva años intentando que el sistema Free Flow llegue a la autopista a la comuna, hecho que según él también fue planteado al gobierno anterior, por lo que no dudó en reunirse con la cartera vigente el 14 de junio de este año. Nos interesa que el MOP, siendo la gente que regula y que tiene los contratos con las concesionarias, establezca que no puede existir un trato discriminatorio. Dar con total claridad que no hay discriminación por parte del Ministerio de Obras Públicas. Desde el momento que nos reunimos con el alcalde Codina, hace algunos meses atrás, hemos iniciado los estudios, que esperamos puedan estar terminados a final de año, para que también en el acceso sur de Santiago podamos tener el sistema Free Flow. Sistema requerido por el alcalde de la comuna de Puente Alto. Además, se detalla en el recurso que la concesionaria no estaría evitando los atochamientos y habría entonces una falta de prolijidad y fluidez en el desarrollo de su obligación. Genera una situación de inseguridad muy grande porque te deja a veces detenido 45 minutos, una hora, lo que no corresponde cuando la gente está pagando por un servicio. El recurso de protección presentado señala que hay hechos de delincuencia en el sector desde febrero de este año que han ido en aumento y no se puede prever una disminución sin un aumento de la seguridad vial que se exige a la concesionaria. Sistema de free flow que los mismos vecinos de Puente Alto explican les hace falta. En cada taco por lo menos 20 minutos uno pierde de tiempo. Se genera congestión por el tema del pago con efectivo y la gran mayoría de las peajes ya cuentan con el free flow. Por supuesto que sí, pues medio taco ahí en la mañana. Me demoro 2 horas de aquí a Quinta Normal en la mañana. Free flow, es decir, de libre circulación, sin duda es un aporte significativo en la seguridad de las personas. El no detenerse, el no causar atascos que pueden producir desde choques por alcance hasta ataques de delincuentes, es un aporte significativo.
Desde el Ministerio de Obras Públicas esperan que el sistema anhelado por los puentealtinos esté listo a fin de año. La idea es evitar que los problemas de circulación y seguridad que se viven en el acceso sur de Santiago sigan afectando a una de las comunas con mayor cantidad de habitantes en el país. El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo sentenció a 12 años y 183 días de cárcel al ex capitán de Carabineros Patricio Maturana por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra la hoy senadora Fabiola Campillay. El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2019. El condenado disparó una bomba lacrimógena en contra de Campillay directamente a su rostro, quien perdió 3 de sus sentidos, la vista, el olfato y el gusto, además de sufrir una grave fractura craneana. La parlamentaria declaró estar conforme con la sentencia. Las autoridades sanitarias dieron el vamos a la campaña de vacunación con la vacuna bivalente contra el COVID-19 y en esta primera etapa se va a vacunar a los funcionarios de la salud y también a personas inmunocomprometidas, las cuales suman aproximadamente 1.300.000 personas. Pía Mira, como otro compañero, prepara la vacuna con la que será inoculada contra el COVID-19. Está tranquila y es que ha pasado por este proceso otras veces. Ya tiene el esquema completo y también las vacunas de refuerzo. Esta vez será inoculada con dosis bivalente. Me parece súper bien porque, bueno, a propósito de que se inicia como esta nueva baja de mascarillas, nosotros igual estamos más expuestos a donde trabajamos acá en el centro de salud. Pía trabaja en un centro de salud de la comuna de San Miguel. Es una de las primeras funcionarias en recibir la vacuna bivalente. Las autoridades iniciaron así la nueva campaña. Esta primera etapa está enfocada en funcionarios de la salud y personas inmunocomprometidas. Suman aproximadamente 1.300.000 personas. Esta es una vacunación contra el COVID-19 que tiene la novedad de que incorpora una vacuna que tiene la cepa, tiene 2 cepas, es una vacuna bivalente, tiene la cepa Wuhan, que es el virus que estaba circulando originalmente, y también tiene la cepa Omicron. Para los grupos de riesgo, el único requisito para obtener esta vacuna bivalente es contar con el esquema primario completo hasta el 26 de junio de 2022 o que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 1 de mayo de este año. Campaña anual de vacunación contra el COVID que el personal de salud agradece. Inclusive hay colegas recientemente que han sido contacto positivo de COVID, entonces le han dado COVID, entonces todavía queda mucho por recorrer. Es súper bueno porque últimamente como ahora se sacaron las mascarillas y todo, la gente como está más expuesta aún y además que el COVID en verdad no se ha acabado, entonces es importante seguir reforzando esto y que la gente sepa que todavía hay que seguir vacunándose. Según las autoridades sanitarias, la campaña posteriormente va a ir ampliándose a la población mayor de 60 años y enfermos crónicos. Esos grupos en total ascienden a 5 millones de personas. Es la población objetivo para esta vacunación bivalente. Personas trasplantadas, personas que tienen alguna enfermedad como cáncer o un tratamiento que baja las defensas inmunes a raíz justamente de su enfermedad de base, son personas más susceptibles de enfermarse producto de la infección con este virus. Esta inoculación se incorporó al programa de inmunización, lo que permite entregarla a la población de riesgo de manera anual, al igual como se hace cada año con las vacunas de influenza, mientras que la vacunación de dosis de refuerzo continúa en paralelo a la aplicación de la vacuna bivalente contra el COVID. Vamos a hablar de edificios que tienen un solo dueño y todos los departamentos son para el arriendo. Son las llamadas torres multifamily que han crecido con fuerza en la región metropolitana. Los expertos dicen que estas podrían seguir aumentando debido a lo difícil que es comprar hoy una vivienda. Pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de modalidad de arriendo versus la forma tradicional? Lo vemos a continuación. De hecho, lo conversamos con mi papá el fin de semana. Lo diferente que era en la época de ellos como ir, pedir un crédito y comprar la casa, que tienes que tener un sueldo que en verdad para la media es imposible en este minuto. Y entonces el sueño de la casa propia cada vez es más. Casada hace solo algunos meses, el arriendo fue la única opción que tuvo Camila. Y si bien hace 2 años la tarea de dar con el mejor lugar era difícil, durante su búsqueda conoció los llamados edificios multifamily.
modalidad nacida en Estados Unidos en la cual se construyen torres que pertenecen a un solo dueño y cuyas unidades están destinadas únicamente para ser arrendadas. Operación que luego de los años ha presentado, según Camila, más costos que beneficios. Los precios ya no son los que eran como quizás más asequibles como eran hace 2-3 años atrás. O sea, ahora el arriendo es sobre los 600.000 pesos y el problema, más allá del valor del arriendo, son los gastos comunes, que al menos en nuestro caso son súper arbitrarios cuando suben, que no bajan nunca, solo suben, igual son caros y que hay un poco a la arbitrariedad de la inmobiliaria de lo que quiere hacer y tú tienes que pagar, entonces no te queda otra. Los proyectos multifamily son edificios que principalmente responden a la necesidad de jóvenes profesionales que viven solos, en pareja o en grupos de amigos y que no poseen la necesidad o la posibilidad de comprar una vivienda. Es por esto que deciden dejar en pausa el sueño de la casa propia. Se nos hace súper difícil. Si antes lo veía lejano, ahora es mucho más. Esperaría por lo menos que se estabilice, las tasas y los índices de inflación y eso. El sueño de la casa propia siempre va a estar. El tema es que si es posible ese sueño o no. Sumado a la cercanía de servicios y transportes, son muchos quienes han optado por esta nueva vía de arriendo, ya que actualmente la ocupación alcanza casi el 98%. Y como se aprecia en el mapa, estos edificios se concentran en las zonas centro y oriente de la capital. Y si bien los arriendos son más caros que uno vía corretaje, ofrecen adaptabilidad. La industria multifamily ha sabido leer muy bien eso y ha entrado con una oferta muy atractiva para esta gente, en el sentido de a precios que quizás pueden parecer un poco por sobre el promedio de arriendos tradicionales, pero como contraparte a eso, otorgando servicios a través de amenities, comodidades, etc. Para que se haga una idea, desde el año 2009 a la fecha, ya hay un total de 89 edificios construidos, lo que se traduce en más de 21.000 departamentos. Y a futuro, las proyecciones son más ambiciosas, porque el año 2024 se sumará la construcción de 46 nuevos proyectos, sumando 12.500 nuevas unidades. El principal contra que le veo, de cara a un arrendatario, es que como las administraciones son profesionalizadas con todas las cosas buenas que eso tiene, en general te ponen ciertas restricciones al arrendar. Esa es precisamente la crítica que hace Camila frente a la comunicación de la administración, que a diferencia de un arriendo tradicional podría ser más expedita. La recomendación es siempre cotizar, independiente si el multifamily es su primera o última opción. Tendencia inmobiliaria que, según los expertos, crecerá en el tiempo. En pleno río Mapocho apareció un coipo, un roedor protegido, calificado como el más grande de Chile. A pesar de que vive en gran parte del país, verlo es cada vez más difícil, principalmente porque han desaparecido los humedales, que son su hábitat natural. Así que para los expertos, su presencia en el río Mapocho es un buen indicador de que se está recuperando el ecosistema. Estos animales han sido captados en pleno río Mapocho. Sí, ese mismo que, aunque sigue con basura en algunos tramos, varios piensan sigue recibiendo aguas servidas, pero... Hace 10 años que Aguas Andinas hizo un gran colector de agua que capta todos los desagües que se vertían al río Mapocho. Entonces, hace más de 10 años ya no caen desagües al río Mapocho. Aún así hay gente que porfía y que lo trata de ensuciar, que tiran basura, pero las aguas llevan 10 años corriendo limpias. Por eso, tras años de limpieza, hoy especialmente los extremos del río y por lo tanto sectores más lejos de la ciudad se han convertido en espacios con vida. Quizás poco lo ve. Acá se lo acercamos. Y así este coipo nadaba en el río en pleno sector de la comuna de Providencia. Un animal que sorprendió a todos quienes pudieron verlo. Es un roedor relativamente grande, puede llegar a varios kilos y por lo tanto requiere mucha vegetación para alimentarse. No es que requiera unos pastitos como un roedor chiquitito, sino que es un animal grande. Por lo tanto, significa que el ecosistema se está recuperando.
Buen indicador entonces para este animal cuyo aspecto es como un castor y está protegido por ley. Por su piel, eran animales que no solo se los comían, sino que la piel era muy importante porque la gente lo usaba y era un comercio ilegal. Durante 14 años, hasta 1994, recibíamos permanentemente, sobre todo el sector de Lampa, donde habían grandes humedales y llegaba mucho coipo atropellado, lo que hablaba de que efectivamente habían poblaciones abundantes y sanas. Y hoy día nos damos cuenta que prácticamente no están llegando hasta nuestro centro de rescate coipos, lo que habla de que sus poblaciones han disminuido, el hogar donde ellos vivían ya no existe. Por eso, para expertos, su presencia en pleno Mapocho es un buen augurio. El video del coipo acá en Providencia fue grabado el sábado en la mañana y yo ayer lunes fui a buscarlo a ver si me lo encontraba. No lo encontré en Providencia, pero sí me encontré un coipo en Vitacura. Me lo encontré comiendo vegetación, comiendo pasto junto al agua del río, en el mismo río en Vitacura. Entonces, en este tramo canalizado el coipo tiene que desplazarse para buscar algunos espacios naturales que todavía se conservan del río. Fundación Mapocho Vivo ya en septiembre del año pasado también había registrado a otro ejemplar y no solo a ellos, sino a varias especies. Ahora eso, en la medida que haya más vegetación, va a llegar muchas especies de aves, reptiles, anfibios, etc. Se va a crear todo un ecosistema interesante, entonces a lo mejor es mejor tener un ambiente de vegetación que es más atractivo y con fauna. Para eso en Fundación Mapocho Vivo ya trabajan en un proyecto donde este corredor de cemento pueda convertirse en un espacio donde la vegetación crezca y se transforme en un ecosistema. Pero para eso se necesita la autoridad, pero sobre todo la voluntad de quienes siguen mirando este espacio como un lugar donde se puede botar basura y no como uno donde ellos puedan habitar de forma segura. Sigue la preocupación en el mundo por la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia en las últimas horas. Carlos Greitsch, ¿qué es lo que ha ocurrido? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, tercera noche donde los ucranianos buscan refugio en las estaciones de metro, en los estacionamientos, pero ahora se encuentran además con otro problema. En vastas zonas de algunas ciudades ucranianas no hay luz. Aquí hay registros de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Kiev, pero también en Leópolis, donde la falta de electricidad además agudiza problemas graves en momentos en que entra Europa al otoño, a las temperaturas más frías, y por lo tanto que no haya energía también es complicado para aquellas familias que están enfrentando este instante de máxima tensión sin combustible o sin posibilidades de calefaccionarse. Claro, además cuando se sabe que gran parte del gas que llega a Europa proviene justamente de Rusia, así es que además tiene ahí Rusia un arma muy importante con este combustible. Claro que sí, y solo en las últimas horas se han contado cerca de 20 puntos en la geografía de Ucrania donde las fuerzas rusas han estado atacando, ya lo hemos dicho ayer, con misiles desde el mar Caspio, pero también con estos drones kamikazes que son todavía muy difíciles de captar por las fuerzas ucranianas en ciudades como Leópolis, pero también Zaporilla, donde está esta central nuclear, y Vinnytsia. Hay bombarderos rusos que están muy activos en las últimas horas y eso ha generado alta preocupación porque son lanzados además en horas de la mañana, donde comienza la actividad de los ucranianos en las calles. Claramente, en las últimas 48 horas esa actividad se ha vuelto absolutamente inestable con el temor en las calles a que haya otro bombardeo sobre sus cabezas. Claro, una guerra que comenzó en febrero, que había recrudecido hasta junio, pero que en los últimos meses había dado una cierta tranquilidad, sobre todo en la capital y en ciudades que están más apartadas de la frontera con Rusia, donde los ucranianos habían poco a poco ido tomando una tensa normalidad, nunca 100%, pero de a poquito iban retomando sus actividades. Y esto tuvo un retroceso brutal el fin de semana, luego de, decíamos ayer, el bombardeo a este puente que une Rusia con Crimea y del cual Rusia acusa a Ucrania como un ataque terrorista. Así es, y en medio de esas imágenes existe el temor de una escalada nuclear. Y hay varios países de Europa donde se ha informado que las pastillas de yodo volvieron a escasear, algo que ocurrió al comienzo de la invasión. Esto en medio, ya lo decíamos, de un panorama bastante a oscuras que revisamos en la siguiente crónica.
A 19 aumentó el número de fallecidos y a más de 100 las personas heridas a raíz de la arremetida con misiles que inició Vladimir Putin sobre ciudades de toda Ucrania, incluida la capital, Kiev. Los masivos ataques comenzaron luego de que Moscú culpara a Kiev por la explosión en un puente que conecta Rusia con Crimea, una península que Moscú anexó a Ucrania en el 2014. Moscow blames Ukraine for the blast. Luego de semanas de relativa calma, o al menos sobrellevando la guerra, el conflicto se intensifica y sus habitantes nuevamente deben refugiarse en el metro. Esta es la ciudad de Kiev. Hace solo una hora este ataque y luego otro ataque. El ataque de Rusia continúa contra Ucrania y ya mató a varios civiles. Ataques que han ido en aumento en zonas pobladas. Es un maldito apocalipsis. No hay otras palabras para eso. Cuando ocurre la explosión, tienes que tirarte al suelo y cubrirte la cabeza. Si haces esto, no te pasará nada a ti. Conflicto que por ahora no ve solución. Es por ello que la Unión Europea extendió la protección a 4.2 millones de refugiados ucranianos hasta el 2024. Mientras el presidente Volodymyr Zelensky instó a las potencias occidentales a ayudar a Ucrania a tender un escudo antiaéreo tras una nueva escalada de bombardeos rusos. Cuando Ucrania recibe una cantidad suficiente de sistemas aéreos defensivos modernos y efectivos, el elemento clave del terror ruso, los ataques con cohetes dejan de funcionar. Les pido fortalecer el esfuerzo por ayudar financieramente con la creación de un escudo aéreo para Ucrania. Millones de personas estarán agradecidas. Ataque con misiles que ha dañado las instalaciones energéticas en Ucrania. Según reportes oficiales, la región de Leópolis ha sufrido cortes de agua y luz en una parte importante de la ciudad. Hoy no hubo electricidad, es muy difícil vender, no hay gente, se fueron porque tienen miedo. Logré recolectar agua y por la mañana después de la explosión ya no había agua ni electricidad. Así es como vivimos. Conflicto que continúa generando temor por una posible escalada nuclear. Durante este martes, Vladimir Putin, en reunión con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, aseguró estar dispuesto a dialogar para tratar la situación en la central de Zaropilla, que el Kremlin se apoderó hace una semana. Estamos muy contentos de verte y estaremos encantados de discutir todos los temas de nuestro interés mutuo. En cualquier caso, estamos abiertos a este diálogo y felices de verte. En medio de este panorama y ante el temor de una guerra nuclear, en varios países como Bélgica y Finlandia se disparó la adquisición de pastillas de yodo. La población explica que la crisis de Ucrania ha despertado el miedo a un nuevo desastre. Sí, y Zelensky hablaba de este escudo aéreo que es necesario porque ha habido misiles que han ingresado nuevamente a la zona geográfica de Ucrania y vamos a revisar parte de esos ataques que se han registrado en las últimas 24 horas. Ya ayer hablábamos de toda esta zona, en el norte, por ejemplo, que estaba atacada, pero hoy todo se concentró en Zaporilla, donde allí hubo hasta 12 misiles atacando en las últimas horas, y también en Leópolis, con cortes de luz además, en por lo menos el 30-40% de la ciudad. Ustedes veían allí en la crónica también lo que ocurre con no solo el comercio, sino con la vida diaria de los habitantes. Además, en Kiev también hay cortes de luz. Pero ahora el mayor temor tiene que ver con Bielorrusia, el país que está limítrofe al norte, guiado por el dictador Lukashenko, que dijo que va a desplegar tropas hacia Ucrania. Son cerca de 60.000 los efectivos bielorrusos que podrían ingresar desde ese país hacia la zona de Ucrania, han dicho desde las fuerzas bielorrusas, por esta amenaza de la que hablan de Occidente. Pero allí está, quizás hoy día, el mayor temor existente en torno a otro país que ingresa a este conflicto, ya en 230 días contabilizados desde que comenzó esta invasión. Claro, la posibilidad de que escale, pero además que se extienda territorialmente, eso sería tremendamente peligroso. Así es. Los invito a que revisemos otras noticias internacionales, especialmente algo que ha ocurrido hace instantes. La Fiscalía peruana denuncia constitucionalmente a Pedro Castillo por corrupción. Ya se sabe que está acusado de liderar una organización criminal por tráfico de influencias, por colusión, también en torno a obras públicas, pero ahora esta acusación constitucional lo lleva eventualmente a enfrentar un juicio político, sí, esta vez en el Congreso Pleno.
Y eso cambia todo el panorama, porque hasta ahora Pedro Castillo tiene un fuero que le permitía enfrentar estas investigaciones con la tranquilidad de permanecer en el poder. Pero una acusación constitucional lo obliga a enfrentar una votación en el Pleno del Congreso de aquí incluso a 2 meses. Y eso podría eventualmente terminar con Castillo fuera del gobierno en Perú, algo que ha ocurrido con todos los presidentes, o prácticamente todos, de un tiempo a esta parte en ese país. Es parte de lo más complejo que podría enfrentar, ya se sabe, Pedro Castillo, que enfrentaría un juicio político para destituirlo, para inhabilitarlo o al menos para suspenderlo, algo que está ocurriendo en estos minutos allí en Perú, discusión álgida en ese país. Cambiamos completamente de tema. A los 96 años murió la actriz Angela Lansbury, conocida por ser la reportera del crimen. Solo faltaban 5 días para que cumpliera 97 años, quien se hizo famosa de los años 80 hasta los 90 por interpretar a la novelista Jessica Fletcher. Muchos y muchas periodistas de hoy se interpretaron, ¿no? Se sintieron identificadas con Jessica Fletcher, ¿no? Muchos crecimos viendo La reportera del crimen. De todas maneras, ¿cuántas tardes después del colegio nos acompañó? Sí, un canal vecino, uno dice canal vecino, en realidad está bien lejos ahora, pero un canal amigo, ¿cierto? Transmitía La reportera del crimen todas las tardes y era parte de, no solo en Chile, en todo el mundo se vio esta serie y además Angela Lansbury también fue nominada al Oscar en 3 ocasiones por papeles de reparto. Finalmente logró una estatuilla honorífica en el año 2013 concedida por la Academia de Hollywood. Eso en el cine. En la televisión, ya se sabe, La reportera del crimen, 12 temporadas. Que una serie dure 12 temporadas y que sea éxito no solo en Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo, transcrita a distintos idiomas, también traducida, es por supuesto un legado que quedará para siempre en el cine y en la televisión. Angela Lansbury. Oye, y en otra época en que había que esperar a la serie en una hora y en un canal determinado, claro. No como ahora que uno la puede ver a cualquier hora en el teléfono. Los jóvenes están acostumbrados a ver unas maratones de series. Nosotros teníamos, era una prueba de la paciencia ver 12 temporadas de una serie. Pero uno se quedaba ahí esperando toda la semana que apareciera el nuevo capítulo. Probablemente ahora habrá muchos que querrán ver una maratón de La reportera del crimen. Muchas gracias, Carlos, que estés bien. Que tengas buenas noches. Vamos a hacer una pausa en las noticias y más adelante en nuestro reportaje a fondo, las denuncias que suma un reconocido oncólogo acusado de abuso sexual. Para fines de este mes está fijada la audiencia de preparación del juicio oral. Llega con estilo MG Familia Pasajeros. Y cámbiate a Claro y disfruta de gigas libres. Están presentando Chilevisión Noticias. Pedía vehículos de aplicaciones, pero tras unas cuadras de recorrido intimidaba a los conductores con armas, les robaba el auto y todas sus pertenencias y después se grababa a toda velocidad a bordo de estos vehículos, jactándose de sus delitos en las redes sociales. Y lo más grave es que el protagonista de estos hechos tiene solo 17 años. Las imágenes y el relato de sus víctimas en el siguiente informe. Un video publicado en sus propias redes sociales. A toda velocidad se grabó a bordo de este auto para él, un nuevo registro jactándose de sus delitos para sus víctimas, casi una burla. Para los investigadores, pistas concretas sobre su paradero. Pero para saber cómo este adolescente de 17 años pudo grabar estas imágenes, es necesario retroceder el tiempo algunas horas, también revivir la historia de una de sus víctimas, conductor de una aplicación. Subieron 2 jóvenes, 15 y 16 más no tenían. Se subieron, estuve a punto de rechazar el viaje. Casi canceló el viaje, es que tuvo la corazonada de que algo podría ocurrir. Lamentablemente no se equivocó y pese a que se había estacionado lejos de los adolescentes, igual llegaron a él. Me pasé y caminaron hacia mí. Y de ahí bajamos. Yo conocía, bajamos por los orientales y ahí más abajo y ahí me desviaron y me pusieron una cuchilla y una pistola. Y ahí los gritos, insultos, amenazas. En las redes sociales del adolescente incluso se pueden ver imágenes del arma que habría utilizado ese día, terror para su víctima, que no tuvo más opciones. La cuchilla la pusieron en el cuello y la pistola en el estómago. Nada más que hacer. En este trabajo uno tiene 2 opciones.
entregarlo o poner resistencia y ¿qué saca? Usted sabe que las cosas materiales se recuperan, pero la vida no se recupera. Pero el caso de este hombre no fue el único. Tampoco el primero ni menos el último. Es que según la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, este adolescente se habría especializado en el robo de autos de aplicaciones. La participación de este imputado adolescente en 3 delitos de robo con violencia e intimidación, los cuales guardaba el mismo modo operandi, es decir, pedía a las distintas aplicaciones un vehículo para que los trasladara dentro de la comuna de Peñalolén y pasado algunas cuadras del recorrido los atacaba ya sea con cuchillo o con armas contundentes para lograr sustraerle el móvil y sus pertenencias. Oye, uy, soy... Bájate. Oye, no, pero ¿cómo? ¡Ayuda! Un delito que en el último tiempo se ha vuelto a masificar. De hecho, hace solo algunas semanas veíamos la historia de esta conductora quien fue intimidada aparentemente también por menores de edad. Aunque no lograron arrebatarle el vehículo, el temor quedó instalado en ella. Si ellos eran adolescentes, tendrían como unos 15 a 20 años, no más. Eran jóvenes de mi estatura. Y estas imágenes también dan cuenta de delitos similares, esta vez en Independencia. Ponga atención porque aquí el modo de actuar varía, aunque solo un poco. Es que tras pedir el vehículo, 2 sujetos lo abordan pero rápidamente intimidan a la conductora. Ahí, una verdadera turba llega para amenazarla y arrebatarle el auto. Aquí, tras revisar cada bolsillo de la conductora, la banda la aleja del auto para posteriormente huir con el vehículo en dirección desconocida. Un delito que claramente tenían preparado con una alta planificación. De hecho, se logra apreciar cómo cada uno tiene un rol al momento de atacar. Pero volvamos a la historia del adolescente que asaltó al menos a 3 conductores. Ya lo veíamos, uno de sus objetivos tras los asaltos era grabarse y jactarse con esos registros en autos robados. Pues bien, esto fue el primer hilo a tirar por parte de los investigadores. Información bastante importante, por ejemplo, respecto a uno de los robos, el sujeto cometido el robo minutos después hizo o publicó un video en redes sociales donde se establecía claramente que era el mismo vehículo. Para algunos detalles característicos, por ejemplo, un pino que colgaba del espejo retrovisor, algunas molduras que tenía el vehículo en el interior, las cuales coincidían con el móvil. Y además ayudó mucho la circunstancia en que en algunas redes sociales incluso aparecía con ropa que le había sustraído a alguno de los conductores. Y aquí las imágenes, el pino colgando del retrovisor, la radio y otros detalles que dan cuenta del auto de una de las víctimas. A juicio de expertos, el jactarse de estos delitos con registros como estos grafican un orgullo entre quienes realizan estos actos. El chico lo sube a las redes sociales porque es parte de un ritual iniciático, de un ritual de aceptación de su grupo, de su vínculo más cercano, que en este caso es con un factor que es negativo, que tiene que ver con jóvenes que están también, al igual que él, en compromisos delictivos. Hay un principio, siempre digo yo, ¿dónde están los padres? Siempre digo yo, ¿dónde están los padres? El grave problema cuando esto se da en menores de edad es que si no se trabaja a tiempo con especialistas podría ser el inicio de una escalada delictual. El 40% de los chicos que delinquen declaran sentirse orgullosos de su identidad delictiva, lo que es muy grave, porque lo que está denotando es que no solamente desarrollan estas carreras delictivas por un tema material o por un tema de pertenecer a una banda, sino porque además tiene que ver con el desarrollo de su identidad. En el caso de las víctimas, además, se genera un estrés que se mantiene por mucho tiempo. De hecho, este hombre tuvo que volver a trabajar en lo mismo, ahora arrendando un auto ya que el suyo nunca apareció. ¿Cómo lo hace? Es complicado y afecta a la familia. A mi señora le afecta mucho. La señora tuvo que ir al psicólogo. Y todos los días, es el drama de todos los días, porque yo independiente ahora termino más temprano, pero igual de repente uno se queda hasta más tarde, pero siempre están pendientes de uno. Tras la investigación que se extendió por cerca de 2 años, el adolescente finalmente fue detenido y formalizado en una audiencia guiada por la abogada asistente de la Fiscalía Oriente, María Paz Moraga. En ella se determinó la medida cautelar más gravosa.
Fue formalizado por 3 delitos de robo con intimidación y efectivamente el tribunal accedió a la petición de cautelar del Ministerio Público. Se encuentra en este momento en internación provisoria con un plazo de investigación por 60 días. 60 días de investigación para determinar el nivel de participación de este adolescente en los asaltos que se le imputaron. También para esclarecer el paradero de los autos robados por quien en redes sociales solía jactarse de sus delitos. Hace 5 años, una paciente de cáncer denunció de abuso sexual reiterado a un conocido y prestigioso oncólogo. La Fiscalía Oriente lo formalizó en 2 ocasiones y a lo largo de los años se fueron sumando otros testimonios donde mujeres describían los mismos actos impropios. Para fines de este mes está fijada la audiencia de preparación del juicio oral. Empezamos a averiguar quién era la persona, quién era la eminencia, y este gallo era el que nombraban una y otra vez. Habían acudido al doctor con más prestigio para tratar la principal causa de muerte en el mundo, considerado una eminencia, creador del primer centro de cáncer en el país. Por eso confiaron, pero una investigación del Ministerio Público develó la otra cara de este médico oncólogo. En 2017 comenzaron las denuncias. Me dijo que me iba a examinar los huesos. Hizo ponerme encima de la camilla en forma perpendicular. Claro, era más por la espalda y de alguna forma partía como un tipo de examen, entre comillas. Él estaba muy encima mío, una sensación muy asquerosa. Sus pacientes con cáncer comenzaron a enfrentar no una, sino 2 batallas. Con prohibición de acercarse a la mujer que lo denunció, quedó el jefe de oncología de la clínica Las Condes. Existe una relación asimétrica de poder entre un médico y un paciente. Y una vejación como esta tiene que ser sancionada y con el mayor rigor de la ley. En la acusación lo que solicitamos nosotros como pena son, por cada hecho, una pena de 8 años de presidio, es decir, 2 penas de 8 años de presidio. Está acusado de abuso sexual reiterado, pero sigue ejerciendo. Pese a la contundente investigación de la Fiscalía, Manuel Álvarez Centeno sigue atendiendo pacientes. Lo comprobamos, al menos en 2 recintos privados. Manuel Álvarez, Manuel Álvarez, Manuel Álvarez. Mi mamá comenzó con este cáncer, fue diagnosticada más o menos a principios del 2015. Primero nos atendimos en la Católica, ahí le hicieron la primera colonoscopía. Estábamos súper devastados como familia y empezamos a averiguar quién era la persona, quién era la eminencia. Y este gallo era el que nombraban una y otra vez. Su madre, a quien llamaremos Cecilia, fue diagnosticada con cáncer de recto con metástasis en el hígado en etapa 4. Así, inició un tratamiento en la clínica Las Condes con el médico que hoy es acusado de abuso sexual por la Fiscalía Oriente. Y los abusos comenzaron de manera inmediata. Fueron increciendo, eso sí. En un principio me dijo, lo siento, que es extraño. Esto es un procedimiento que no me resulta normal de un doctor. Aunque algo le parecía extraño, tuvo dudas, pero se siguió atendiendo. No había tiempo que perder. Su lucha y concentración era contra la muerte. Pensó que quizás no se iba a repetir, pero poco a poco fue convenciéndose de que se trataba de tocaciones que iban más allá del procedimiento médico. De alguna forma partía como un tipo de examen, entre comillas, que empezaba a convertirse en una situación de abuso. Desde un momento de frente a frente, él abusaba sexualmente de ella. ¿Como por la espalda? Sí. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, en cada sesión de quimioterapia, Cecilia enfrentó los actos de abuso sexual del médico. ¿Cómo sucedía? Según la investigación, aprovechó su incapacidad física para oponerse y la abusó sexualmente. Esto habría ocurrido de manera reiterada entre los años 2016 y 2017, periodo en que ella debió hospitalizarse en la clínica Las Condes, donde permaneció en estado especial de vulnerabilidad. Si no habían cámaras, lo hacía básicamente dentro de la habitación y si no, en algunas ocasiones lo hizo en el baño. ¿Y tu mamá le decía algo al doctor o no se atrevían? Básicamente el no. No, por favor, no, doctor. Cuando tu vida está en juego, yo entiendo que no podía hacer mucho. Sentía que este gallo era básicamente su salvador. No podía no quedarse con él. En ese momento ella creía que iba a fallecer. Ella sobrevivió. Lleva desde el 2017 en quimioterapia. Es una causa estremecedora. Y por lo mismo creo que el tribunal está llamado a sancionar abusos sexuales mayores de 18 años que se encuentran en una posición de inferioridad.
10 años antes, en 1997, esta mujer, que hoy figura como testigo en la causa, conoció al mismo doctor que en ese entonces trabajaba en el Hospital Clínico UC. Le habían diagnosticado cáncer y acudió al más recomendado. Yo tenía un cáncer en la pierna, que era muy extraño en esa época, que le da a muy pocas personas, que es con sobrevida, que no es mortal. Entonces una de las condiciones era amputarte la pierna o dejarla tiesa. A mí me la amputaron. Tras eso, por precaución, decidió hacerse quimioterapia. Ella tenía tan solo 23 años. En el Centro del Cáncer de la Católica yo conocí al doctor Álvarez, que fue mi médico de cabecera. Todo el mundo hablaba de él como el seco, el Dios, no sé, una cosa así. Obviamente uno se entrega cuando tienes todas las referencias. El médico se mostraba extremadamente preocupado por su salud. Sin embargo, 2 años más tarde, cuando ella, ya rehabilitada, acudió sola a un control a su consulta, ocurrió un episodio que la dejó en blanco. Cuando vas al doctor, obviamente te sacas la ropa, un poco de la ropa, te quedas en bata. Yo en esa época usaba una prótesis y cerró las cortinas de la habitación. Me dijo que me iba a examinar los huesos. Y dije, ok, total, es tu doctor, examíname los huesos. Hizo ponerme encima de la camilla en forma perpendicular, como con los brazos hacia adelante. En esa posición, el doctor comienza a inspeccionarla por la espalda. Lo empecé a sentir demasiado cerca de mi trasero, por decirlo así. Y él estaba con sus genitales muy calientes. Y yo quedé como choqueada. Y la verdad es que no dije nada. ¿En ese minuto te diste cuenta de que había algo que estaba mal, lo que estaba haciendo? Sí, sí. Pero no le dijiste nada. Solo le dije de que le iba a contar a mi traumatólogo de cabecera que me había chequeado los huesos. Y nunca más me pasó este incidente con el doctor, pero tampoco nunca más fui sola. Pese a que se sintió extremadamente vulnerada, no le contó a nadie lo que había ocurrido. Mentalmente lo bloqueó por años, hasta que en 2019, durante el verano, se encontró con este reportaje de la revista El Sábado que recopilaba diversas denuncias con episodios similares y peores a lo que había vivido. Días antes, el oncólogo había sido formalizado. Con prohibición de acercarse a la mujer que lo denunció, quedó el jefe de oncología de la clínica Las Condes. Claro, se sigue declarando inocente, Karina, de esta situación por la que él debió abandonar este cargo. Los hechos por los cuales se formalizó la investigación respecto del doctor Álvarez no ocurrieron, pero además son completamente inverosímiles. Cecilia, la paciente de la clínica Las Condes, le contó al psiquiatra y a la psicóloga de la clínica sobre las acciones sexuales que le realizaba el doctor Álvarez, pero ambos guardaron silencio, hasta que un episodio clave obligó a destapar los hechos. Era noviembre de 2017, el médico fue sorprendido en el acto. Fue descubierto por una enfermera en la clínica Las Condes, quien, muy valiente, llamó a la PDI. Tuvimos la suerte de que Daniel Farías abriera la puerta en el momento en que el doctor estaba cometiendo el abuso. Días después, Cecilia se atrevió a denunciar al oncólogo ante la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. La clínica, aunque no argumentó las denuncias como razones para despedirlo, desvinculó al doctor. Este se creyó exitosamente contra el recinto médico por despido injustificado. Mientras el Ministerio Público lo investiga en Santiago, el doctor se va a Punta Arenas. En junio de 2018 comienza a ejercer como oncólogo en el Hospital Clínico de Magallanes. La situación genera ruido en el entorno médico de la ciudad. Sin embargo, el hospital defiende la presunción de inocencia del doctor Álvarez. En ese momento no había ninguna circunstancia de inhabilidad por parte del médico para ser contratado en el servicio público. En Magallanes, el doctor atiende a Gloria Montiel, paciente con cáncer grado 4. Ni ella ni su familia se enteran de los abusos que se le acusan en Santiago. Es más, el estado de salud de la mujer es tan grave que el oncólogo en su última etapa la atiende en su casa. Comienzan los abusos y en junio de 2019, un mes antes de morir, Gloria Montiel lo denuncia. Una de las cosas que para nosotros es muy importante es que, y por eso siempre hemos solicitado que se considere la posibilidad de recuperar la tuición ética del colegio médico, puesto que hoy no tenemos la tuición ética, de tal modo que hoy no tenemos ninguna capacidad de hacer nada en contra de personas médicos o médicas que sean acusados por graves faltas a la lex artis de la profesión médica.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Magallanes comienza una investigación en contra de Manuel Álvarez y recién ahí el hospital lo desvincula. Meses después, en Santiago, el Ministerio Público reformaliza al oncólogo tras una nueva denuncia en su contra. Yo me atreví a denunciar leyendo artículos con otras mujeres más valientes que yo, que salieron antes a contar lo que les había pasado. Y sentí que en verdad me tocaba. Creo que ya era un momento en que estaba probablemente mejor yo parar en la vía, como al final necesitáis tener la energía para pararte y decir, ¿sabes qué? Yo también. Diagnosticada de cáncer de mamas en 2008, comenzó a atenderse con el doctor, primero en el hospital de la Universidad Católica y luego lo siguió a la clínica Las Condes. Y lo seguí a la Las Condes porque al final tu oncólogo se transforma en tu Gandhi, en tu gurú. Se dio cuenta rápidamente que yo lo que necesitaba era como que me tranquilizaran. Para mí era muy terapéutico no solo ir a verlo por el cáncer, sino que porque me dejaba tranquila. Las denunciantes lo describían como un hombre cálido, amoroso y preocupado. Al final del tratamiento, cuando ya estaba recuperada del cáncer, en el contexto de controles médicos, comenzaron los abusos entre 2016 y 2017. Son evidentes, tanto para el abusador como para la víctima, no hay duda. Yo te diría que lo que más duele es que uno se niega a mirar, a abrir los ojos y a ver lo que está pasando y mucho más a denunciar. Pedimos entrevista al denunciado y su abogado, sin embargo declinaron dar declaraciones. En 2019, durante la primera formalización, la defensa dijo que todo esto se trataba de un complot del equipo médico de la clínica Las Condes. Ese es un hecho objetivo demostrado en la investigación. El doctor había propuesto que fueran desvinculadas precisamente las personas que lo denunciaron. La formalización de la investigación es una etapa para él muy ingrata, pero también necesaria porque esta defensa lo que va a hacer es demostrar todo eso cuando llegue el momento que es en el juicio oral. Hace pocas semanas, la Fiscalía Oriente presentó la acusación contra el oncólogo. Lo siguiente, el próximo 26 de octubre, será la audiencia de preparación del juicio oral. Los delitos que se acusa es delito de abuso sexual reiterado respecto de dos víctimas mayores de edad. Lo que solicitamos nosotros como pena son, por cada hecho, una pena de 8 años de presidio, es decir, 2 penas de 8 años de presidio. A lo largo de la investigación, la Fiscalía Oriente recopiló diversos testimonios sobre hechos que ocurrieron entre 1998 y 2017. Durante el juicio, se presentarán 35 testimonios contra Manuel Álvarez Centeno. La investigación ha sido responsable, ha sido profunda, ha sido acuciosa. Se acercaron varias mujeres a denunciar que habían sufrido lo mismo y que sobrevivieron al cáncer, pero sus hechos están prescritos, que están citados en calidad de testigos. Otras hermanas de familiares que no tuvieron la misma suerte y fallecieron a raíz de la enfermedad. Cecilia, en cambio, logró sobrevivir y destapar el caso, aunque día a día sigue luchando contra el cáncer grado 4 que la aqueja. Por su salud, no quiso dar su testimonio y le pidió a su hija que lo hiciera por ella, aunque no quiso hablar también por miedo. Existen rumores, altos rumores, de que él volvería a la clínica y me espero que sean... A la clínica Las Condes. A la clínica Las Condes. Y me espero que sean falsos. Además se sigue tratando, tiene miedo de que vuelva. Ella piensa que podría verse mermada su salud, incluso su tratamiento. Consultamos a la clínica Las Condes si es que efectivamente Manuel Álvarez volverá a trabajar ahí, pero no quisieron responder. Tampoco estuvieron disponibles para entrevista. De todos modos, durante este tiempo el doctor ha seguido atendiendo silenciosamente en la clínica Indisa y clínica La Parva. Para nosotros es un ejemplo tan claro de que esto no para. Ya no es un tema de reparación personal, es un tema de que una persona así no puede seguir atendiendo. O sea, va a llegar a toda costa a lograr su objetivo, que es seguir abusando. En Magallanes, el doctor también fue formalizado por abuso sexual contra Gloria Montiel, la paciente que falleció de cáncer hace 3 años. Quedó con arraigo nacional. Ahora la Fiscalía de Punta Arenas pide hasta 5 años de cárcel, los que se suman a los 16 que consideró en su acusación la Fiscalía Oriente. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados porque viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Que lo disfruten, que tengan buenas noches y nos vemos mañana.